Hola chicos, gracias por asistir a esta asesoría virtual correspondiente a los temas que enseñé en estas 2 semanas que los he visto. Voy a hacer una síntesis acerca de los orbitales del carbono, tipos de hibridaciones, tipos de carbonos y compuestos cíclicos y acíclicos. Tenemos que el carbono tiene número atómico 6, lo que significa que tiene 6 electrones orbitando alrededor de su núcleo atómico. Dos de ellos se encuentran en el nivel más bajo de energía, que es el nivel más cercano al núcleo atómico. Este nivel se llama nivel S. Los demás 4 electrones se encuentran en el orbital P, que es el orbital más externo del átomo de carbono y es el orbital que tiene más energía, el orbital más energético, el orbital P con 4 electrones. Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en el último nivel, en el nivel más energético de un átomo. El carbono tiene 4 y los electrones de valencia son los responsables de interaccionar con otros átomos para formar compuestos. Por lo tanto, ¿cuál es el número atómico del carbono? El número atómico es 6. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4 de estos 6 electrones son los electrones de valencia, son los que se encuentran en el nivel más externo del átomo, en el nivel P. Los orbitales atómicos de los elementos son 4 y el más simple es el llamado S, que es representado con un área en forma de globo y nos indica la probabilidad de encontrar un electrón alrededor del núcleo atómico. El orbital que sigue después del S es el P, que consta de 2 áreas de probabilidad de encontrar un electrón de valencia en cualquier átomo. El que sigue en energía y en probabilidad es el T, que consta de 4 áreas de probabilidad. El último orbital es el F, que tiene 8 áreas de probabilidad. En este ejercicio que se incluye en su guía de estudio, he desordenado los orbitales para que ustedes asignen el nombre correspondiente, dependiendo de la figura. De esta manera podemos ver que este primer orbital es el S, el segundo es el D, el tercero es el P y el último es el F. Hay 3 tipos de hibridaciones que podemos encontrar en compuestos de carbono y estas hibridaciones están establecidas de acuerdo a la geometría que representan en el espacio. Cuando un carbono se encuentra rodeado de 4 elementos, por ejemplo, independientemente de que sean hidrógenos, otros carbonos, nitrógenos, fósforos, etc. Cuando se encuentra este carbono rodeado de 4 elementos X a su alrededor, se dice que tiene hibridación sp3. Un tip para saber la hibridación de una molécula es contando el número de átomos de elementos que se encuentran alrededor del carbono central y restarle 1. Así, en este primer ejemplo tenemos que el carbono está rodeado de 4 elementos y 4 menos 1 es 3. Por lo tanto, tiene hibridación sp3. En los siguientes ejemplos de moléculas vemos que el carbono central está rodeado de 3 elementos, independientemente de si sean hidrógenos, carbonos, nitrógenos, etc. Son 3 elementos los que rodean al carbono. Son 3 contactos directos. 3 menos 1 es 2. Entonces, este carbono tiene hibridación sp2. En el siguiente ejemplo vemos que el carbono central tiene 2 elementos que lo rodean. 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, es hibridación sp1, pero la ponen como sp. En el segundo ejemplo vemos que el carbono está rodeado por 2 elementos a su alrededor, compartiendo 2 electrones de valencia por cada lado, formando 2 enlaces dobles. Como tiene 2 elementos alrededor, es hibridación sp.
2 menos 1 es 1. Y no ponen P1, ponen simplemente la P, SP. Imaginen que cada elemento alrededor de un carbono forma un globo. Si tenemos 4 elementos alrededor del carbono, vamos a tener 4 globos, como aquí en el primer ejemplo. Un carbono rodeado de 4 hidrógenos. Estos vienen representando orbitales híbridos. En el primer ejemplo vemos que la molécula tiene 4 orbitales híbridos al tener 4 elementos que rodean al carbono. Estos orbitales o globos se separan equidistantemente entre sí por un ángulo de 109.5 grados. Este orbital híbrido está separado por un ángulo de 109.5 grados de este. Este a su vez también está separado de este por un ángulo de 109.5 grados. Este a su vez está separado de este por un ángulo de 109.5 grados. Y estos tres están separados de este por un ángulo de 109.5 grados. En los siguientes ejemplos vemos que la hibridación SP2, en la que tenemos 3 elementos alrededor del carbono, forman 3 orbitales híbridos, 3 globos. Estos globos se separan entre sí equidistantemente, formando una geometría trigonal. Y el ángulo entre estos 3 orbitales es de 120 grados. En el siguiente ejemplo tenemos una hibridación SP, en donde el carbono está rodeado por 2 elementos. 2 menos 1 es 1, por lo tanto es SP. Se forman 2 globos, 2 orbitales híbridos, que están separados entre sí por un ángulo de 180 grados. En este último ejemplo, vemos que el carbono también está rodeado por 2 elementos, en este caso carbonos, y se forman 2 globos o 2 orbitales, los cuales están separados por un ángulo de 180 grados. Ahora hablemos de tipos de carbonos. Se definen por el número de hidrógenos. Los tipos de carbonos, ya no estamos hablando de tipos de hibridaciones. Ahora hablamos de tipos de carbonos. Estos se definen por el número de hidrógenos que tienen a su alrededor, sin importar cualquier otro elemento. Solo fíjense en el número de hidrógenos. Si un carbono está rodeado de 3 hidrógenos, es un carbono primario. Si un carbono está rodeado de 2 hidrógenos, es un carbono secundario. Si un carbono está rodeado de un hidrógeno, es un carbono terciario. Y si un carbono no tiene ningún hidrógeno a su alrededor, es un carbono cuaternario. El siguiente tema que vimos en clase fue acerca de cadenas de compuestos orgánicos, las cuales pueden ser cadenas acíclicas o cíclicas. Las cadenas acíclicas son compuestos que tienen una cadena lineal de carbonos. Son cadenas que no forman anillos, no forman estructuras cerradas de carbonos. Estas cadenas pueden ser saturadas o insaturadas. Las cadenas saturadas son las que no tienen ningún doble enlace ni ningún triple enlace, como esta cadena. Esta cadena es una cadena saturada porque no tiene ningún doble ni ningún triple enlace. Esta cadena es insaturada porque tiene aquí un triple enlace. Y son cadenas acíclicas porque no vemos ningún anillo de carbono aquí. Tenemos cadenas acíclicas que, aparte de ser saturadas o insaturadas, pueden ser simples o ramificadas. Las cadenas simples son las que no presentan ninguna ramificación hacia afuera de la molécula. Esta ramificación está comprendida por un grupo alquilo que está compuesto de un carbono con 3 hidrógenos.
Si vemos aquí, esta es una cadena lineal sin ramificaciones. Las ramificaciones no hay ramificaciones hacia arriba o hacia abajo, por lo tanto es una cadena simple. Esta cadena es ramificada porque vemos que este carbono se desvía de la cadena principal. No sigue el mismo flow lineal de estos carbonos, este grupo alquilo. Por lo tanto, este es un compuesto ramificado. Por otra parte, tenemos los compuestos cíclicos, los cuales ya no son acíclicos, sino cíclicos y forman anillos de carbono. Y pueden tener otros elementos también en sus anillos. Los anillos de carbono que solamente tienen carbono en sus vértices se les llama homocíclicos. Los anillos cíclicos, los compuestos cíclicos, pueden llegar a tener en uno de sus vértices un elemento distinto al carbono. En este caso tenemos aquí el oxígeno, que forma parte de este anillo. Por lo tanto, este anillo es heterocíclico. De esta manera vemos que un compuesto cíclico que tiene un anillo y que es homocíclico es el que solo consta de solamente carbonos en su anillo. Solamente tiene carbonos en cada vértice de la geometría. Dentro de los compuestos homocíclicos tenemos los anillos aromáticos, las cadenas cíclicas, homocíclicas, aromáticas. Estos compuestos son muy especiales ya que tienen 6 carbonos y constan de 3 dobles enlaces. Y pueden ser ramificados también, tener un grupo alquilo conectado al anillo. Y todos los compuestos homocíclicos aromáticos son insaturados, ya que todos tienen 3 dobles enlaces en su anillo. Las cadenas cíclicas, heterocíclicas, son los anillos de carbono que tienen al menos un elemento distinto al carbono, como en esta estructura. Esta estructura viene siendo un compuesto cíclico, heterocíclico, ramificado, saturado porque no presenta ningún doble ni ningún triple enlace. Aquí vemos que puede haber cadenas cíclicas saturadas e insaturadas, así como en los compuestos acíclicos. Aquí las cadenas cíclicas saturadas son las que no presentan ningún doble ni triple enlace. Las cadenas cíclicas insaturadas son las que presentan por ahí algún doble o algún triple enlace. También pueden presentar ramificaciones. Como ven aquí, este compuesto cíclico es ramificado porque tiene un grupo alquilo unido a su anillo. Y por último, los compuestos cíclicos alicíclicos son los que no tienen 6 vértices, son los que no constan de 6 lados, no tienen una geometría de hexágono. Estos anillos pueden tener 3 vértices, ser triángulos, pueden tener 4 vértices, ser cuadrados, como en este caso, pueden tener 5 vértices, pueden ser pentágonos, pero no son los que tienen 6 lados. Los que tienen 6 lados son los aromáticos, recuerden, o también se les puede llamar ciclohexanos. Dentro de estas estructuras alicíclicas también puede haber compuestos saturados, ramificados, también puede haber compuestos insaturados y sin ninguna ramificación.